En esta clase en línea estamos resolviendo el ejercicio 68 de álgebra de valor, donde es una miscelánea de productos notables. Vamos a resolver el ejercicio número 20 y aquí tenemos x elevado a la 4 menos 2 por x elevado a la 4 más 5. Entonces, este es un producto de binomios de la forma x menos a por x más b. Entonces vamos a resolver multiplicando primero este por este y nos daría x a la 8. Ahora vamos a multiplicar este por este y este por este. Y nos quedaría menos 2 por x4 es menos 2x a la 4. 5 por x a la 4 sería más 5x a la 4. Y por último vamos a multiplicar menos 2 por más 5. Menos por más es menos. 5 por 2 son 10. Ahora reducimos términos semejantes y nos queda x a la 8. Menos 2 más 5 son más 3x a la 4 menos 10. Este es el resultado de mi ejercicio número 20. Vamos a resolver ahora el número 21 y tenemos 1 menos a más b por b menos a menos 1. Bien, como pueden ver, tenemos que agruparlo y nos quedaría de la siguiente forma: 1 menos que afecta, a ver, aquí tengo que tener cuidado con cuáles voy a agrupar por la cuestión del signo, entonces no puedo agrupar como tenía pensado. Pero ¿qué pasa si pongo 1 más b menos a? Aquí tengo menos, aquí tengo menos 1 más b. A ver, aquí ya me atoré un poquito para que vean que esto es en vivo y tiene su grado de dificultad. Entonces, ¿cómo lo agruparíamos? Menos b más a. A ver, 1 más. A ver, vamos a probar de la siguiente forma. Vamos a poner 1 más b menos a. Y vamos a poner aquí aquí ya no me dio, porque si yo quiero ordenar, a ver, b menos a menos 1, 1 menos a más b, 1 y b. No, aquí ya me atoré bastante, fíjense. Aquí hay que encontrarle la forma. 1 más b, 1 más. A ver, yo creo que va a ser de la siguiente forma. A ver. Bueno, en el ejercicio 21 vamos a ordenar. Entonces tenemos 1 menos que afecta a positivo y le cambia el signo a b. Y en el otro sería menos 1 y tenemos un signo negativo que afecta a menos b. Bien, aquí como podemos ver tenemos una especie de binomio al cuadrado combinado con lo negativo. Entonces
tenemos que multiplicar este por este y sería 1 por menos 1 menos, que afecta, aquí tenemos un a menos b y un a menos b, sería como tener a menos b elevado al cuadrado. Ahora resolviendo, tenemos 1 por menos 1 sería menos 1 menos, y como esto está elevado al cuadrado a menos b, nos quedaría a cuadrado menos 2a por b más b al cuadrado. Bien, ahora lo saco del signo de agrupación y me quedaría menos 1 menos a cuadrado más 2a por b menos b al cuadrado. Esta sería la solución para mi ejercicio número 21. Vamos con el ejercicio número 22 y tenemos a la x más b a la n multiplicado por a la x menos b a la n. Aquí tenemos la multiplicación de un binomio por su diferencia, entonces nos quedaría como el cuadrado del primero sería a elevado a la 2x menos b elevado a la 2n. Este sería nuestro resultado del ejercicio número 22. Vamos a resolver ahora el 23 y tenemos x elevado a la a más 1 menos 8 multiplicado por x a la a más 1 más 9. Bien, para este es un binomio de la forma x menos a por x más b, entonces voy a multiplicar primeramente este por este y me quedaría x elevado a la 2a más 2, luego vamos a multiplicar este por este y este por este y nos daría menos 8x a la a más 1 más 9 x a la a más 1, y por último vamos a multiplicar menos 8 por 9 y sería menos 8 por 9 son 72 menos 72. Ahora reducimos términos semejantes, sería x elevado a la 2a más 2 menos 8 más 9 sería más x elevado a la a más 1 menos 72. Este es el resultado de nuestro ejercicio número 23. Vamos a resolver el 24 y aquí tenemos a al cuadrado por b al cuadrado más c al cuadrado multiplicado por a cuadrado b cuadrado menos c cuadrado. Aquí tenemos la multiplicación de un binomio por su diferencia. Entonces es el cuadrado del primero, sería a a la 4 por b a la 4, signo negativo, y el cuadrado del segundo, que es c a la 4. Este sería el resultado de nuestro ejercicio 24. Vamos a resolver ahora el 25 y tenemos 2a más x elevado al cubo. Bien, la regla nos dice que es el cubo del primero, que es 2a elevado al cubo, más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero, que es 2a, por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Ahora resolvemos y sería 2 por 2, 4 por 2, 8 a al cubo, 2 por 2, 4 por 3 sería 12 a cuadrado por x, 3 por 2 son 6 a x al cuadrado más x al cubo. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 25. Vamos a resolver ahora el último, el número 26. Y para el número 26 nosotros tenemos 26
tenemos x al cuadrado menos 11 multiplicado por x al cuadrado menos 2. Este sería una multiplicación de binomios de la forma x menos a por x menos b. Entonces vamos a multiplicar este por este y nos quedaría como x a la 4. Luego vamos a multiplicar este por este y este por este y nos quedaría menos 11 por x cuadrado es menos 11 x al cuadrado, menos 2 por x a la 2 es menos 2 x2, y por último vamos a multiplicar el menos 2 por el menos 11. Menos por menos nos da más, 11 por 2 son 22. Voy a reducir términos semejantes, este pasa igual, es x a la 4, y aquí tengo este y este que son semejantes, menos 11 y menos 2 son menos 13 x al cuadrado más 22. Este sería el resultado de nuestro ejercicio número 26. Si tienes alguna duda, deja tu pregunta en la caja de comentarios y te veo en la próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.